¿Qué es la MUD hoy por hoy? ¿Qué son los liderazgos de la MUD? ¿Qué es el gobierno de Guaidó? Ya fenecido, felizmente. Son los empleados políticos de esos capitales bolichicos y boliburgueses. El gobierno del interinato de Guaidó es una hechura de esa finanza, porque no puede decirse que fueron hechas estrictamente por el gobierno, porque les negó hasta el agua. El gobierno los toleró. Ya ese era su aporte. El aporte chavista a esta conjunción de intereses siniestros de la empresa privada boliburguesa y bolichica y la casta de politiqueros de oficio de la MUD, ese matrimonio fue bendecido por el chavismo, que le dio la beligerancia política a la MUD para que agarrara alas propias, financiado por la casta de boliburgueses y bolichicos, donde hay muchas fortunas de chavistas convertidas en bolichicos y boliburgueses. ¿De dónde sacaron plata estos bicharracos de la MUD para hacerse de millones y millones de dólares? Ese es un tema aún más complicado, porque hasta el gobierno Trump lo conseguimos de agente pasivo, involuntario, rehén de esas famosas finanzas del gobierno interino. Porque por ahí apareció Bolton, digo yo, hace 3 años, y terminó Trump echándolo, el tal Bolton, que era el artífice pues, de todas estas maniobras financieras, de ponerle la mano a Citgo o a activos de la Citgo, o de manejo del bono 2020, de los bonos de la deuda petrolera en sí misma. Todo eso enjuagues en torno a ese enorme, a ese enorme tesoro que es PDVSA y Citgo, dilapidada por estos malandrines del chavismo y sus últimos socios de la MUD, con Vecchio como gran artífice en la diplomacia washingtoniana de esos manejos. Eso no le quita ninguna responsabilidad a Maduro, a Diosdado Cabello, a Ramírez, a la decena, por supuesto a Padrino, a la decena de truanes que ha dirigido el Estado venezolano y a la decena o veintena de truanes que han codirigido con Guaidó, con el señor Leopoldo López Capriles, señor Ramos Ayub, etcétera, Borges, imposible olvidarlo, y que han constituido esta casta de malandros que, asociado al malandraje chavista, nos ha llevado hasta aquí. Un Estado inviable, un país inviable, una economía inviable. ¿Pero por qué dice inviable si todavía están vivos? Bueno, sí, pueden sobrevivir. Esto puede sobrevivir no solo meses, puede sobrevivir años. Pero ¿cuál es la expectativa de vida del Estado venezolano? ¿Cuál es la expectativa de vida incluso de las fortunas? Los que la tenían en bolívares, si no las cambiaron a dólares a tiempo, se van a encontrar con que pueden tener cajones de papeles de bolívares sin valor. Los que la tenían en propiedades solventes y sólidas, ¿cómo la convierten a dólares legales? Porque la masa de dólares que circula en efectivo son dólares que son ilegales desde el punto de vista del Tesoro americano. O sea, es un fluctuante enorme. No crean que estoy hablando de pequeñas cantidades. Pueden haber centenares y centenares de miles de millones de dólares en esa misma fórmula en la economía mundial, girando a velocidades digitales, a velocidades de grandes centrífugas y centrípetas financieras que, bueno, señalan una vida propia para ese sistema del dolo a través del dólar.
A gente a veces me preocupa si esta tos es crónica. No es crónica, es una tos que viene asociada a una alergia por medicamentos de la atención, que parece que es están probando si me lo quito, si me lo cambian. Estoy en eso, pero no se preocupen porque hace un par de años tuve lo mismo y fue superado al cambiarme los medicamentos. Bien, esto es una cosa para los amigos, para los que les preocupan estas cosas. Bien, amigos, la conjunción entonces de fuerzas que están hoy en presencia frente a nosotros para dirigir la sociedad y el Estado venezolano está montado sobre un barril de pólvora. Es un barril de pólvora social. Pero ahí hay otras discusiones también. Mucha gente puede decir, sí, pero es que eso pasó así en Cuba. No necesariamente fue igual, pero y usted ve que al cabo de 60 años ahí están los cubanos. ¿Será ese nuestro destino? Pues yo quiero decirle que lo que en Venezuela ya ocurrió, no ha ocurrido en Cuba todavía, que es esa dolarización a ultranza. Está ocurriendo en Cuba, pero no a la velocidad y en la cuantía, porque el pueblo cubano tuvo una lenta incorporación a este sistema de la ¿cómo se llama? De la triangulación con el dólar a través de monedas artificialmente creadas por el Estado que le daban intermediación a la gente. Y montó con tiempo, por cierto, una expropiación masiva de cuanto dólar entrara, ya lo pechaba con 15, 20 o 30% de ese mismo dólar canjeado por esa moneda oficial. Eso no lo pudo hacer el chavismo. En ese sentido, los cubanos estarían más avanzados. O sea, entra el dólar, pero lo que no quiere la gente es mandar dólares para allá, porque se coge las Fuerzas Armadas cubanas y el Partido Comunista se coge un tercio de aquello. Es un tema que sería un poco complicado mezclarlo con las costumbres de la élite venezolana. Conformémonos con saber que las dos tienen el mismo problema, no hayan cómo seguir robándole al pueblo venezolano y al pueblo cubano y acumulando privilegios para ellos dolarizados de la gestión de esas economías llevadas al desastre. Pero en el caso de Venezuela es un hecho que ha percolado hacia la sociedad toda un modelo de acumulación en dólares que es distinto al cubano, por la elemental razón de que en Cuba hubo un Estado comunista que absorbió toda la propiedad, empezando por todas las viviendas, toda la tierra, todos los sistemas de transporte, todo pequeño comercio fue liquidado en la Cuba comunista. En Venezuela, la economía chavista no fue una economía comunista, fue una economía que, heredando el estatismo adecocopellano, incluso Pérez Jimenista, o sea, el peso de aquel Estado se hizo masivo e importante, y la burocracia de Estado de los partidos políticos y de las propias Fuerzas Armadas ocupó un espacio tan importante, la administración de esa economía de Estado, que se hizo clase propietaria o clase parásita. Pero la economía siguió en Venezuela funcionando con patrones privados. La prueba es la existencia de la banca, hasta bolsa de valores a veces aparecen por ahí. Las transacciones bancarias con Miami, las transacciones masivas con Colombia, la existencia de toda clase de comercios de derivados de productos importados. Los bodegones mismos son una expresión de que hay un capitalismo de parasitismo económico que pugna por hacerse de un espacio propio y de capitalización importante, de fortunas importantes, hijas todas de la corrupción, está bien, pero no es el mismo espacio que en Cuba. En Cuba el Estado comunista asfixia en el huevo todo eso, y el Estado chavista se resignó a que hubiese esa burbuja capitalista parasitaria y delincuencial cada vez mayor,
Un fenómeno distintísimo en Cuba o en Venezuela, por ejemplo, es el AMPA. El AMPA no existe en Cuba como en Venezuela. Hay un amponato del Partido Comunista, por supuesto, pero hay cierta disciplina social porque el Estado comunista reventó toda expresión independiente de armamento propio. Si usted monta una banda en Cuba, usted puede estar seguro que puede estar muerto en 15 días, un mes, porque no hay gestión propia, no hay gestión privada del AMPA. Es lo opuesto a Venezuela. El AMPA en Venezuela es una cosa tan grave lo que voy a decir, que no es que dé vergüenza, es que, Dios mío, la gente puede no creerla. Las Fuerzas Armadas, en lugar de liquidar el AMPA como en Cuba, en Venezuela, las Fuerzas Armadas son las que nutren el AMPA de armas y de protecciones. No es posible. El AMPA privada, el pranato en Venezuela, es hijo de las Fuerzas Armadas venezolanas, del cartel de los soles. Las zonas bajo control de las megabandas y las bandas son hijas de la misma distribución de las redes y de las guarniciones militares y de los capos militares que dieron luz verde a que estas megabandas se hicieran tan importantes. Entonces, las finanzas de Venezuela, mis amigos, las finanzas de estos pranes, de estas megabandas, se confunden con las propias Fuerzas Armadas. ¿Y eso de cuándo viene? De Chávez. Cuando Chávez encargó a las Fuerzas Armadas facilitar la entrada masiva y la distribución masiva de drogas de la FARC colombiana. Es un desafío para investigadores futuros. ¿Cómo hacer del conocimiento de toda la nación investigaciones serias de esta cosa que uno apenas intuye o se guía por los pocos datos de la realidad? Pero esa colusión, esa simbiosis de intereses de el AMPA, las Fuerzas Armadas, la burguesía bancaria, la burguesía importadora, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, no puede quedar sino como el sustento de todo ello, el contrabando masivo, todo eso es una amalgama administrada por Maduro y ahora coadministrada también por la MUD, por Fede Cámara, que tuvo sus altas y sus bajas esa colaboración. Estos son 22 años, mi amigo, ya. 22 años de modalidades distintas, donde hay que empezar a juzgar, y bueno, y esto es el socialismo. No, esto ya no es socialismo. Ellos siguen hablando de que son socialistas. En realidad tampoco Chávez lo fue. Socialismo hubo en Cuba. Comunismo. Es decir, absoluta y total control de la vida económica y social, política y cultural de Cuba por parte del Partido Comunista. En Venezuela, eso es lo que se intentó, pero nunca llegó hasta el nivel de totalitarismo que existe en Cuba. La prueba es que existen esos islotes privados. El AMPA, por definición privada, mis amigos, los pranes y las megabandas. Los bancos son privados. Los bichos estos, ¿cómo se llama? Los bodegones y los restaurantes de lujo y los aviones privados. Todo eso es producto de una economía delictiva del chavismo. Eso no es socialismo. Eso es estatismo económico que conduce a los privilegios infames, enormes, de una casta de propietarios del Estado, pero que no son titulares, ellos no son propietarios del Banco Central, pero el Banco Central trabaja para ellos.
Ellos no son propietarios de las Fuerzas Armadas, pero ellos trabajan como oficiales de las Fuerzas Armadas al servicio de cada megabanda, al servicio de cada segmento de la economía. ¿Ustedes no recuerdan hace 8 o 10 años atrás la mafia de la cabilla, la mafia del cemento, la mafia de, no sé, de las bobinas? Había mafia de todo lo que producía. Había la mafia de la gasolina, pero era, digamos, no como esta mafia de ahora, que es ya la distribución de la gasolina importada por la vía de las Fuerzas Armadas, que se mezcló con el negocio de la gasolina al punto de entregar la administración de las bombas de gasolina según el grado de coronel o general y las prebendas de dar o no combustible a ser vendido en dólares o no. Amigos, esto es una complejidad creciente de una nueva manera de concebir el capitalismo venezolano que viene de esa economía del delito, del Estado chavista, mudista y fedecamarizado.